Buen día, soy la profesora Daniela Aguirre Guerrero y les voy a presentar el tema de diseño de hardware a nivel de transferencia entre registros. Es un tema correspondiente a la semana 5 de la UEA Diseño Lógico Avanzado para el PER del trimestre 20 otoño de la UAM Lerma. Bien, en general, en nuestra UEA de Diseño Lógico Avanzado, el objetivo primordial de esta UEA es aprender a diseñar hardware utilizando la metodología de transferencia entre registros. En este video les voy a dar una introducción a todos los pasos de la metodología y vamos a profundizar en los primeros dos pasos. A lo largo de lo que resta del curso veremos todos los demás pasos de la metodología, pero realmente de aquí en adelante solamente vamos a trabajar en diseñar hardware con esta metodología, en seguirla. Entonces hoy veremos los dos primeros pasos. Bueno, esta metodología nos permite diseñar hardware dedicado. El hardware en general lo podemos dividir por el uso que le damos en dos tipos, el hardware de propósito general y el hardware dedicado. El hardware de propósito general son básicamente un ejemplo, son las computadoras que nosotros utilizamos. Es hardware, se llama de propósito general porque están hechas de tal forma en que nosotros podamos escribir software y crear con ello aplicaciones para ese hardware. Por ejemplo, un teléfono celular es de propósito general. Nosotros podemos diseñar nuestras propias aplicaciones. ¿Okay? Bueno, en el caso de hardware dedicado, el fabricante de hardware dedicado no nos provee librerías para que nosotros podamos escribir escribir software para ese hardware. Entonces es un hardware que ya tiene una función específica y a menos de que seamos expertos en hardware, pues vamos a poder escribir software para él. Por ejemplo, las impresoras, por ejemplo, aquí los ejemplos están cambiados, esto lo corrijo en la presentación final. Los ejemplos de hardware dedicado y hardware de propósito general están invertidos, pero bueno, en los ejemplos de hardware dedicado, por ejemplo, tenemos una impresora. La impresora tiene sus funcionalidades y no nos proveen a nosotros librerías para que nosotros podamos escribir aplicaciones para usar una impresora en general. Por ejemplo, las calculadoras también, ya compramos una calculadora y no va a hacer más de lo que ya hace, ni también nosotros no tenemos la facilidad de escribir software para esa calculadora. También hay otros tipos cuando digo hardware también estoy hablando de procesadores, que finalmente es lo que vamos a aprender a diseñar. Por ejemplo, los autos utilizan muchos procesadores muy pequeños. Estos pequeños procesadores, estos pequeños circuitos, hacen una función específica. Por ejemplo, pueden ajustar pueden controlar las bolsas de aire, ajustar el control de la posición de los asientos. Por ejemplo, todos los autos, más los autos más nuevos, tienen distintos de estos procesadores que controlan pequeñas funciones del auto. Entonces, de nuevo, los de hardware de propósito general o procesadores de propósito general son aquellos para los cuales nosotros podemos escribir aplicaciones, y los dedicados son para los que no podemos escribir aplicaciones. ¿Okay? Solamente el hardware se diseña para que cumpla una función en específico. Entonces la metodología que vamos a ver nos permite diseñar hardware dedicado. Bueno, esta metodología se llama a nivel de transferencia de registros. ¿Por qué? Porque toma como punto base para el diseño la transferencia entre registros. Bueno, ahora un registro no es más que un conjunto de flip-flops. Si ustedes recuerdan, un flip-flop nos puede almacenar un bit. El flip-flop puede estar en estado set o reset. En estado set es cuando está almacenando un 1, en estado reset está almacenando un 0. Si yo encadeno muchos flip-flops, por ejemplo 8 flip-flops, pues entonces ya tengo una memoria de 8 bits y puedo guardar datos ahí. En cada flip-flop me almacena un bit. Bueno, entonces en esta metodología el elemento base para nuestro diseño son los registros y las operaciones que se ejecutan en esos registros. La diferencia con cuando nosotros escribimos software es que en el software nosotros usamos variables para almacenar valores y en el hardware usamos registros.
Y en el software nosotros escribimos nuestro programa en el lenguaje que nosotros preferamos. Normalmente es una ejecución secuencial de instrucciones. En el hardware no, el hardware es más complicado de diseñar que el software y por ello mismo hay menos especialistas en el diseño de hardware y es un trabajo mucho más pagado el de un arquitecto de hardware que uno de software. Bueno, en el hardware nosotros lo que tenemos que diseñar son bloques de hardware. Aquí dice bloques de software, pero son bloques de hardware. Y estos bloques de hardware serían sumadores, restadores, multiplexores, registros, todas las cosas que nosotros ya hemos hecho en fundamentos de diseño lógico. Entonces, todos esos bloques los interconectamos y los controlamos a través de una máquina de estados. Que esto es una máquina de estados como las que nosotros ya hemos visto, la máquina de Moore y de Mealy. Ahora estos dos conceptos de controlar el hardware o controlar multiplexores, registros, sumadores, etc. Con una máquina de estados como las que hemos visto puede parecer algo inconexo, pero poco a poco vamos a ir viendo cuál es la estrecha relación que hay entre estos dos componentes, porque finalmente estos dos componentes son los que componen un procesador dedicado. Entonces aquí tenemos un diagrama bloques de los procesadores dedicados cuando son diseñados con la metodología RTL. Entonces fíjense, el procesador dedicado es la caja verde y vamos a empezar con las entradas que tiene. Tiene entradas de tipo comando y entradas del sistema. Si fuera una calculadora, nuestro procesador dedicado, por ejemplo una calculadora que solamente hace sumas y restas y divisiones, solo operaciones aritméticas. Bueno, la parte de entradas del sistema serían los números y el comando sería la operación que va a hacer: suma, resta, multiplicación, división. Entonces la entrada son los datos de entrada, por ejemplo 4 y 5, y el comando es suma. Entonces en nuestra calculadora se registran estas dos cosas. Divide por un lado el comando, que sería la operación, y por otro lado la entrada al sistema. En una impresora la entrada al sistema pues sería el documento que va a imprimir, y el comando sería, pues puedo darle un comando que diga imprime en blanco y negro, o imprime a color, o escanea, por ejemplo, ¿no? Bueno, la salida de control del sistema es la que nos dice, por ejemplo, en nuestra impresora que está imprimiendo. Las impresoras digitales normalmente tienen una pantalla LCD que nos dice en qué estado se encuentra la impresora. A esa le vamos a llamar salida de control. Nos dice imprimiendo o en espera, o varios estados, ¿no? Por ejemplo, en una calculadora que estuviera haciendo una operación muy tardada, a lo mejor esa pantallita nos diría procesando datos, por ejemplo. O esta pantallita nos pondría un 0 indicando que la calculadora no está haciendo nada y la podemos usar. Ahora, la salida del sistema ya son los datos ya procesados. Entonces, por ejemplo, en la calculadora la entrada del sistema fueron los números 3 y 4, el comando fue suma, y entonces la salida del sistema va a ser 7. En la impresora, pues la salida del sistema ya sería el archivo impreso o el archivo digitalizado. ¿Ok? Entonces hay que identificar estas cuatro partes. Cuando nosotros queramos diseñar un procesador, cuáles van a ser los comandos que queremos que ejecute, cuáles van a ser las entradas, o sea, lo que va a procesar, lo que queremos que nos devuelva de salida, y los estados en los que va a pasar nuestro procesador. Bueno, estos procesadores o esta metodología da lugar a dos elementos básicos. Uno que le llamamos el control pad, que básicamente esta es una máquina de estados que nos va a indicar en qué estados va pasando nuestros hardware, nuestro procesador. Por ejemplo, en una impresora, a lo mejor primero está en estado de espera, después está imprimiendo y después está libre, ¿no? Son 3 estados en los que transita. Bueno, en cada estado se tiene que procesar cosas en el hardware, en los registros, tienen que ejecutar operaciones. Y eso, entonces tenemos por un lado el control, que es como el cerebro, que es lo que en una computadora general le llamaríamos la unidad de control. En una computadora de propósito general aquí le llamamos el control pad, que es quien nos va diciendo en qué estado va transitando. Entonces, por el otro lado tenemos separado algo que le llamamos el datapad, que básicamente estos son los bloques de hardware, ¿ok?
Entonces, por ejemplo, en la calculadora el datapad va a consistir de bloques de sumadores, de restadores, de registros para guardar los datos que suman, los resultados, multiplexores, por ejemplo. Todo ese hardware está interconectado. Entonces el control pad le va a avisar al datapad en qué estado está. Entonces, por ejemplo, si el control pad le dice al datapad, soy una calculadora y estás en estado sumando, entonces el datapad ya va a poder ejecutar esas operaciones. El control pad se lo avisa por medio de algo que le vamos a llamar la palabra de control. Esa palabra de control le dice, estamos en el estado sumando. Entonces el datapad se pone a hacer la suma, calcula el resultado y luego le avisa al control pad, ya acabé de sumar. Y entonces el control pad va a decir, bueno, entonces como ya acabo de sumar, ahora paso al estado libre. La calculadora ya está libre. Entonces el control pad va a ir transitando de estados de acuerdo a como el datapad le avise que va procesando los datos. Todo esto lo vamos a ver, como les decía, muy a detalle, ¿no? Esto es nada más para que lo veamos en general. Bueno, la metodología RTL, que es la metodología a nivel de transferencia entre registros, tiene 6 pasos básicos. Primero, siempre vamos a definir nuestro circuito por medio de un diagrama a bloques como el que acabamos de ver y vamos a indicar el comportamiento. Entonces aquí hay que identificar entradas, salidas y el comportamiento del circuito. Después vamos a escribir un algoritmo como si lo fuéramos a implementar en software, más o menos, del comportamiento del circuito, pero ese algoritmo lo vamos a traducir a algo que se llaman microoperaciones, que básicamente es como traducir al algoritmo que escribimos en el paso 2 como si fuera para diseñar software. Lo vamos a reescribir en el paso 3 por medio de microoperaciones que con esto vamos a tener un algoritmo que es fácil de implementar en hardware. De este algoritmo, del paso 3 de microoperaciones, vamos a crear algo que se llama la máquina algorítmica de estados. Esta máquina algorítmica de estados es como una especie de diagrama de flujo que nos va a permitir identificar entre qué estados va a transitar nuestro procesador. Ya después, en los pasos 5 y 6, vamos a diseñar el control pad, que es la máquina de Moore o de Mealy que va a controlar nuestro procesador, y luego el datapad, que ya son los bloques de hardware. En este video vamos a ver hasta el paso 1, 2 y 3. ¿Okay? Y ya después, con calma, vamos a ver el paso 4 y en otro video más veríamos ya el control pad y el datapad. Pero esto ya es todo lo que vamos a ver durante lo que resta de nuestro curso. Vamos a ver estos pasos 1, 2 y 3 con un ejemplo. Vamos a suponer que queremos diseñar un procesador que recibe dos enteros de 4 bits y recibe como salida su máximo común divisor. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer nuestro diagrama de bloques, como el que vimos en la diapositiva anterior. Entonces tenemos aquí que vamos a diseñar un diagrama de bloques primero muy general. ¿Ok? Entonces yo tengo aquí una cajita negra que le voy a llamar máximo común divisor. Este va a recibir un número A y un número B y va a tener como salida un número C. Este número que nos dé como salida es el máximo común divisor entre A y B. ¿Ok? Bueno, sabemos que este A y B van a ser de 4 bits. Yo creo que en este ejemplo no nos vamos a meter todavía con los bits. Esto de saber la longitud de las entradas, o sea, de cuántos bits son las entradas y las salidas, esto lo tenemos que ver muy a detalle cuando diseñemos ya el datapad, que es propiamente ya son los bloques de hardware. Entonces ahorita lo vamos a dejar así. Bueno, en general yo después querría conectar esto a un BCD. No sé si se acuerdan que es un BCD. Un BCD es un circuito. Esto, acuérdense que todos los procesadores y las computadoras reconocen unos y ceros. Entonces yo meto mi número A por medio de unos y ceros. Por ejemplo, mi número A es 5 o 15 y mi número B es 20. ¿Ok? El máximo común divisor entre 15 y 20 es 5. 15 es divisible entre 5, 20 es divisible entre 5 y no hay un número más grande que 5 que pueda dividir a 15 y a 20. Bueno, entonces en este circuito nosotros metemos una cadena de unos y ceros representando el 15, una cadena de unos y ceros representando el 20
y como salida obtendríamos una cadena de unos y ceros representando el 5. El BCD, acuérdense que lo hicimos en Fundamentos de Diseño Lógico, recibe una cadena de unos y ceros y nos devuelve como salida lo que iría conectado a un display de 8 segmentos. Entonces este display de 8 segmentos pintaría el número 5. Este recibe la cadena de unos y ceros representando el 5, el BCD, y da como salida una cadena de unos y ceros que permite pintar el número 5 en el display. Básicamente este de aquí sería nuestro procesador dedicado. Todo esto. Y la salida sería el display, por ejemplo, ¿no? Este es un procesador dedicado. Bueno, vean que nosotros no podemos escribir software para que este procesador haga otra cosa. Ya va a estar hecho solamente para hacer esta operación. Bueno, ahora esta parte que está aquí adentro, el máximo común divisor, este es el que se tiene que diseñar con la metodología de transferencia entre registros. Ok, entonces vamos a hacer aquí. Tendríamos aquí un cuadro grande que dijimos que este cuadro grande va a tener algo que le vayamos a llamar el control pad. El control y el datapad. Y el datapad. Bueno, al control pad le entran los comandos. ¿Qué comandos va a tener este procesador? Bueno, pues este procesador es un procesador muy sencillo, solamente calcula el máximo común divisor. Entonces solamente va a tener un comando porque solamente hace una cosa. El comando calcular. ¿Ok? Y como salida, ¿en qué estados puede estar? Puede ser que esté calculando o que no lo esté. Entonces va a estar aquí como salida, nos va a indicar uno de dos estados. O está ocupado haciendo el cálculo del máximo común divisor o bien está libre. Alguno de estos dos estados nos va a dar como salida. Luego al datapad le entran los datos del sistema, los datos que va a procesar. ¿Qué datos le van a entrar? Bueno, pues le va a entrar el número A y el número B. ¿Y como salida qué va a tener? El número C. ¿Ok? Bueno, adicionalmente de esto tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener que conectar un reloj aquí a nuestro sistema para que nosotros podamos utilizar flip-flops. Bueno, básicamente es esto, ¿no? Identificar las entradas del sistema y las salidas. Luego recordemos, muy importante, que el control pad se va a comunicar con el datapad por medio de algo que le voy a llamar palabra de control. Y por otro lado, el datapad le va a enviar una señal de control. Entonces, con la palabra de control, fíjense, imagínense que yo ya metí el número A y el número B. Y cuando presiono calcular, entonces el control pad le va a decir al datapad con la palabra de control, ya calcula. Y ya va a hacer sus cálculos. Y entonces el datapad le va a avisar cuando termine por medio de algo que le llamamos la señal de control. Le va a avisar, ya terminé. Entonces el datapad va a cambiar de estado ocupado a estado libre. ¿Ok? Básicamente es algo así. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, el primer paso, es hacer estos diagramas de bloques. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta entonces que necesitamos un reloj que se va a conectar a nuestro sistema. A todo este procesador que se genera con esta metodología, este MCD, digamos que este es este que está aquí. Es como un zoom de este. Cuando ya nosotros tenemos este MCD con un datapad y un control pad, a todo esto en conjunto le llamamos máquina de estados finitos con datapad, FSMD. Este es por su acrónimo en inglés. Finite State Machine with Datapad. Ok, bueno. Ahora, bueno, primero definimos el circuito con nuestro diagrama bloques del comportamiento y ahora ya vamos a nuestro siguiente paso.
que sería, primero vamos a obtener un algoritmo de cómo se calcula el máximo común divisor, y luego ese algoritmo, ya que lo tengamos, lo vamos a pasar a algo que le llamamos microoperaciones. Entonces vamos a ver qué son las microoperaciones. Estas microoperaciones se ejecutan a nivel del registro. Y tenemos operaciones de asignación. Por ejemplo, aquí en esta parte pues estamos asignando el número, lo que hay en el registro 2 lo asignamos al registro 1. A este registro 1 le decimos que está en modo escritura, porque estamos escribiendo en él, y el registro 2 está en modo lectura. Esto es importante porque al desarrollar el hardware tenemos que saber en qué momento los registros están en modo escritura o en modo lectura. Aquí tenemos una asignación condicional. Voy a poner en el registro 1, voy a copiar lo que esté en el registro 2 si el registro 2 es igual a 0. Ok. Tenemos operaciones aritméticas que son la suma y la resta. Aquí hago la suma y la resta y el resultado lo pongo en el registro 1. Hago la resta, el resultado en el registro 1. Tenemos operaciones lógicas. Por ejemplo, esta es la operación de negación. Aquí me falta esta rayita. Esta es la negación. La operación AND. Ejecuto AND entre el registro 3 y 1 y el resultado lo pongo en R1. Por ejemplo, si el registro 3 fuera 1, 1, 0 y el registro 1 fuera 0, 1, 0, la operación AND, esto sería el registro 3, esto sería el registro 1 y ejecuto la operación AND bit a bit. ¿Ok? Entonces aquí me daría 0, aquí me daría 1 y aquí me daría 0. Y esto es lo que yo metería en el registro 1. Que casualmente me dio lo que ya tenía en el registro 1. Bueno, tenemos la operación OR y la SOR. Y tenemos operaciones de desplazamiento. Por ejemplo, supongamos que mi registro 2, R2, es 1, 1, 0. Si yo le hago un desplazamiento a la izquierda, entonces, para el desplazamiento a la izquierda, este 1 se desplaza para acá, este 1 se pierde y me quedaría 1, 0, 0. Este es un desplazamiento a la izquierda. Si yo hago un desplazamiento a la derecha, entonces este 0 se pierde, el primer 0, y me quedaría 1, 1 y acá relleno con un 0. ¿Ok? Bueno, es muy importante que ustedes noten que no hay operaciones aritméticas de multiplicación ni de división. ¿Ok? Esas no hay en microoperaciones. Estas son las operaciones más básicas que puede hacer un hardware. Bueno, un bloque de hardware sencillo. Ahora esta nota es muy importante. Cuando nosotros pasemos nuestros algoritmos a microoperaciones, tenemos que darnos cuenta que no hay ciclos. Los ciclos no los hay en microoperaciones. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ejecutar un ciclo? Tengo que utilizar la condicional if y la instrucción goto. No sé yo creo que ya no les tocó esto, pero en mis tiempos, cuando aprendí a programar en C, en esa época todavía usábamos esta instrucción goto, que la instrucción goto nos da un salto, nos permite saltar entre las líneas de nuestro programa. Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que quiero ejecutar esto. Mientras R3 tenga almacenado un 1, coloca en R1 la suma de R1 y R2. ¿Cómo lo escribiría yo esto? ¿Como un programa normal? Bueno, pues como usaría mi ciclo while R3 sea igual a 1, entonces R1 va a guardar la suma de R1 más R2 y aquí ya cierro mi while. Y este ciclo se va a estar repitiendo hasta que R3 sea igual a 1. ¿Ok? Bueno, ¿cómo lo haría en microoperaciones? Este número indica la línea del programa. Esta es la primera línea de mi programa. Me dice que almacena en R1 lo que tengo en R1 más R2. Y la línea 2 me dice, regrésate a la línea 1 si R3 es igual a 1. Entonces aquí R3 no es igual a 1, entonces vuelvo a regresar a la línea 1, hago la suma, ejecuto la línea 2, no se cumple la condición, vuelvo a regresar y así. Esto emula este ciclo de acá. ¿Ok? Bueno, ahora sí, vamos a continuar con nuestro ejemplo. Vamos a definir un algoritmo
que describe el comportamiento de nuestro procesador a diseñar, y después este algoritmo lo vamos a expresar en microoperaciones. Bueno, un algoritmo muy sencillo para calcular el máximo común divisor es el siguiente. Máximo común divisor de 15 y 20 dijimos que es 5. Entonces el algoritmo funciona de la siguiente manera. Si 15 es diferente, bueno, si 15 es bueno, aquí le voy a poner que 15 es el número A y 20 es el número B y el resultado es el número C. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Yo comparo los dos números y me fijo cuál es más grande. Si A es mayor que B, entonces voy a guardar en C la resta de A menos B. O sea, finalmente voy a restar el mayor menos el menor. Si esto no se cumple, entonces veo si B es mayor que A, entonces voy a guardar en C la resta de B menos A. ¿Ok? Y luego, finalmente, si A es igual que B, perdón, aquí es esto mismo, esto es si B es mayor que A. Si A es igual que B, entonces C va a ser igual a cualquiera de esos dos, a A, por ejemplo, y ya se va a hacer el resultado. Básicamente este algoritmo lo que hace es que compara los dos números y al número mayor le resta el menor y vuelve a... perdón, aquí si A es mayor que B, entonces A va a ser igual a B y aquí B va a ser igual a A. ¿Okay? Entonces lo que hace aquí es que al número mayor lo sustituye por la resta que realizó. Aquí como A fue mayor que B, a A le restó B y ese valor lo guardo en A. Aquí como B fue mayor que A B le resta A y este valor lo guarda en B. Y esto se ejecuta muchas veces hasta que tengamos que A y B son iguales y entonces ya es ese el resultado. ¿Cómo funciona con 15 y 20? Entonces aquí tenemos primero, vamos a ponerlo así, 20 es mayor que 15, entonces vamos a poner que B, que es 20, va a ser igual a 5, que es 20 menos 15. Y entonces ahora ya no voy a tener 20, ya voy a tener 5. Ahora ya A va a ser igual a 15 y B va a ser igual a 20. Ahora tenemos que 15 es mayor que 5. Entonces yo ya no voy a tener en A ya no voy a tener 15. Ahora A va a ser igual a 10, que es 15 menos 5. Luego voy a tener que 10 es mayor que 5. De nuevo voy a tener ahora reescribir 10 menos 5 da 5, entonces A va a ser igual a 5. Y ahora en el 4 voy a tener que A es igual que B. 5 es igual que 5. Entonces mi resultado es 5, es el máximo común divisor. Bueno, ya que tengo esto, entonces voy a escribir cómo lo haría yo con un algoritmo normal. Entonces vamos a, ahora aquí las variables que vamos a escribirlo como si fuera para software y luego para hardware, pero desde el primer algoritmo que usamos en las variables les vamos a poner el prefijo reg para acordarnos que son registros. Entonces vamos a ver cuántos registros yo voy a tener. Bueno, pues voy a tener el registro A, que va a almacenar el número A. Aquí uso una flechita para indicar que almacena lo que está en A. A es lo que le entra la entrada a nuestro procesador. Luego voy a tener el registro B, que va a almacenar la entrada B. Y luego voy a tener el registro C, que nos va a almacenar la salida e inicialmente van a valer 0. Entonces, esto en mi software, en mi programita, esta sería la primera línea, esta la 2, esta la 3. Bueno, luego ¿qué haría?
Bueno, voy a ejecutar un ciclo while. ¿Qué es lo que me va a hacer el ciclo while? Mientras el registro A sea distinto del registro B, ¿qué va a hacer? Va a ser lo siguiente. Le voy a poner do. Haz lo siguiente. Si el registro A es mayor que el registro B, entonces el registro A va a almacenar lo que esté en el registro A menos lo que esté en el registro B. ¿Ok? Y aquí termina mi if. End if. Esta de aquí sería la cuarta línea del programa. Los condicionales y los ciclos no los tomo en cuenta como líneas del programa. Luego ejecuto mi otro if. Si lo que está en el registro B es mayor que lo que está en el registro A, entonces guarda en el registro B lo que está en el registro B menos lo que está en el registro A. Y aquí termina mi if. Y aquí termina mi while. Y al final yo voy a decir que pues mi resultado, voy a escribir con otro color lo que serían igual, y este registro no lo vamos a usar ahorita, no tiene caso, ahorita vamos a ver por qué. Entonces esta es la línea 3 del programa, la línea 4 del programa. Y finalmente, bueno, entonces las entradas al sistema las voy a escribir con rojo, las entradas y las salidas. Y entonces mi salida R o C va a ser lo que tenga en cualquier registro, en A o en B. Registro A. ¿Ok? Bueno, ahora ya tenemos nuestro algoritmo. Ahora lo voy a pasar a microoperaciones. Y vamos a ver cómo nos quedaría con microoperaciones. Bueno, voy a borrar de este lado para pasarlo a microoperaciones. Bueno, sí, vamos a borrar acá. Este algoritmo, ya vimos que es un algoritmo muy sencillo. Y la metodología, pues también es algo que veremos que es algo sencillo también. De hecho, la parte más importante de la metodología es diseñar nuestro algoritmo de microoperaciones bien, y luego la máquina de estados algorítmica, que eso lo veremos en un video de la siguiente semana. Bueno, ¿cómo pasamos a microoperaciones? Primero tenemos que declarar nuestros registros. Entonces aquí tengo el registro A, va a tener lo que yo tenga en A. Esta, como es una entrada del sistema, la voy a poner distinto. El registro B va a tener lo que yo tenga de entrada en mi número B del sistema. Y ahora este while lo vamos a tener que escribir con condicionales, ¿ok? Entonces tenemos que considerar cuando ambos números son iguales, el máximo común divisor de ellos es cualquiera de ellos mismos, ¿ok? Entonces tenemos que considerar, por ejemplo, si yo meto en A y en B el número 20, el máximo común divisor de 20 y 20 pues es 20. ¿Ok? Esto sucede cuando los números son iguales. Entonces esto no lo consideré aquí, pero ahora que lo estoy escribiendo, recuerdo que lo debo de considerar. Entonces aquí le voy a poner, vamos a usar mi registro para guardar el resultado. El registro de resultado. Y este registro del resultado va a ser igual a 0. Esta va a ser una asignación condicional. Esto
lo vimos en las microoperaciones que se puede hacer. Si el registro A es igual que el registro B. ¿Ok? Si son iguales, el registro de resultado, pero no va a ser 0, va a ser lo que esté en alguno de ellos. Va a ser lo que tenga en el registro A. ¿Ok? Bueno. Luego, ahora sí. Este es el caso en que dijimos que todos números iguales. Ahora sí, ¿cómo hago este while? ¿Qué es lo que yo haría aquí? Bueno, aquí yo pondría sí. Primero haría mis asignaciones condicionales. El registro A va a almacenar lo que tenga en el registro A menos lo que tenga en el registro B si el registro A lo que tengo es mayor que lo que está en el registro B. Otra asignación condicional. El registro B va a almacenar el registro B menos el registro A si lo que tengo en el registro B es mayor a lo que tengo en el registro A. Vamos a enumerar mis líneas de código. Esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y finalmente en la 6, ¿qué voy a decirle? Regrésate a la línea 4. Bueno, creo que esta no es necesaria. Ahorita lo vemos. Regrésate a la línea 4 si el registro A es igual, perdón, es distinto que el registro B. ¿Ok? Esto ya simula el while, esto de aquí. Creo que si optimizamos más, ustedes revísenlo, si optimizamos más podríamos prescindir de la línea 3 y de todos modos funcionaría. Entonces esta creo que la podemos quitar o dejarla, pero si la quitamos de todos modos funciona. Bueno, pareciera sencillo, pero es muy importante que ustedes aprendan a hacer bien estos algoritmos en microoperaciones, o sea que escriban sus algoritmos como si fuera para hacerlo en un programa, en un lenguaje de programación, pero es muy importante que los aprendan a pasar a microoperaciones. De esto va los ejercicios de esta semana. Bueno, por mi parte sería todo, gracias.